Hoy quiero hablarles de cómo transformar la inseguridad en éxito. Este es uno de los secretos más importantes del acompañamiento terapéutico. Y quizá fue uno de los que a mí más me costó, ¿sí? Luché mucho contra eso, ¿sí? Por años sentí que no era suficiente, que me faltaba experiencia, que no tenía como la validez desde mi voz para sanar, acompañar, transformar la vida de otros. Y no lo digo solamente desde lo que es ahora como terapeuta holística, sino en mi profesión como psicóloga, que es mi profesión de base. Entonces, si alguna vez has dudado de ti como terapeuta, has sentido que no eres suficiente, que tu voz no importa o que no tienes la seguridad suficiente o que no has atendido muchos consultantes y demás, este video es para ti. ¿Y por qué es para ti? Porque la inseguridad no significa que no seas buena terapeuta. Significa que nadie te enseñó a sostener tu valor, ¿sí? Y durante algunos años he acompañado a terapeutas que son profundamente sensibles, intuitivas, con un deseo de ayudar, sostener, acompañar a otros, pero curiosamente muchas de ellas comparten el mismo secreto silencioso, y me incluyo, dudan de sí mismas. Obviamente yo ya trascendí ese escenario, pero en principio lo viví profundamente. Y esto, dudan de sí mismas, no tengan capacidades, no porque no sepan las herramientas, sino porque sienten más, perciben más, exigen más. Y en ese sentir profundo aparece una pregunta que casi nunca se dice en voz alta, y es, ¿quién soy yo para guiar a otros? O yo la he escuchado también, no tan explícita, pero sí muy similar, y es, si yo no soy un referente, ¿quién me va a escuchar? Si nadie me conoce, ¿quién me va a creer? ¿Sí? Y la mayoría de las terapeutas no fallan por falta de técnica, como les decía ahorita, sino por falta de confianza. Y esa confianza puede ser o para cobrar, o para mostrarse, o para sostener procesos sin cuestionarse en cada paso. Y entonces aquí es donde aparece un tema en el cual he venido hablando desde hace algunos días, que es el síndrome del impostor o de la impostora, que es el miedo a equivocarse, el miedo a no ser suficientes, el miedo a ser juzgadas. Y empezamos a compararnos, a minimizar el trabajo, a justificar los precios, inclusive a dudar de nuestra propia medicina. Y es que aquí es donde empieza entonces cómo fue que yo logré salir de ahí, de ese síndrome de la impostora. Y aquí les voy a contar uno de los secretos que casi nadie dice en el mundo terapéutico, y es que la inseguridad no se elimina, trasciende. ¿Por qué? Porque el éxito no llega cuando dejas de sentir miedo, sino que llega cuando aprendes a actuar desde un lugar más sólido que del miedo. Y por esto, o para esto, hay 3 bloqueos invisibles que mantienen a muchos terapeutas atrapadas. Y el primero de ellos que les quiero contar es confundir sensibilidad con debilidad. A la mayoría de nosotros nos enseñaron que sentir mucho era un problema, cuando en realidad era nuestro mayor activo terapéutico. Yo se los decía ahorita. La sensibilidad es la puerta de entrada a la empatía, a la presencia, a la verdadera sanación, a la verdadera transformación. Y el problema no es sentir, el problema o el desafío realmente es no saber sostener lo que sentimos o lo que sientes, ¿sí? El segundo bloqueo es buscar validación externa, ¿sí? Y es que mientras necesites que otros te den que haces lo que haces bien, o si lo haces bien, tu seguridad siempre va a estar fuera de ti. Y cuando la seguridad depende de la aprobación, cada consultante, cada comentario y cada silencio, incluso cada nimiedad empieza a ser una amenaza, ¿sí? El tercer bloqueo es la falta de estructura. La inseguridad crece cuando no hay contención, ¿sí? Y la estructura no apaga la esencia, la sostiene. Y cuando no sabes qué ofreces, cómo acompañas, cómo vendes y cómo te posicionas, la mente entra en caos, ¿sí? Y el caos empieza a alimentar indiscutiblemente la inseguridad. En el camino he visto terapeutas que no podían ni presentarse porque empezaban a temblar, algunas tartamudeaban, algunas simplemente se retiraban cuando tenían que exponer lo que hacían, ¿sí? Frente a otras personas.
a pasar a verlas como mujeres seguras, tranquilas, prósperas, y no porque se forzaron a ser fuertes, sino porque se ordenaron por dentro y por fuera. Y es que cuando hay alineación interna, claridad, estructura, la seguridad deja de ser algo que se busca y se convierte en algo que ya habitamos, se convierte en un hábito, ¿sí? Y entonces aquí quiero hacerte una pregunta reflexiva y que vale la pena que tú la respondas con toda tu conciencia. Y es que, ¿qué harías diferente hoy si confiaras en ti solo un 10% más? ¿Qué harías diferente hoy si solo confiaras en ti un 10% más? Tal vez hablarías con más claridad, tal vez pondrías límites, tal vez dejarías de regalar tu energía, tal vez empezarías a mostrar tu trabajo sin pedir permiso. Ese 10% puede cambiarlo todo. Y si cada día alimentas más esa seguridad, eres imparable. Y si sientes que tu inseguridad te está frenando, pero en el fondo sabes que tu don es real y que estás lista para algo más, prepare una clase privada donde te explico cómo las terapeutas construyen seguridad, claridad, prosperidad, sin traicionarse y sin perder su esencia, siendo cada vez más auténticas. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Y recuerda esto, la seguridad no es ausencia de miedo, es presencia contigo. Y eso se puede entrenar. Y si me tomas de la mano, puedo entrenarte. Mira, observa aquí abajo en la descripción.